importante hablar de esto y de también la detección temprana de cualquier enfermedad que pueda afectar a este órgano tan pero tan vital e importante en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y por ello ya estamos en contacto con Sofi Sosa, que está con un médico especialista para enseñarnos un poquitito más. Sofi, ¿cómo estás? Hola Gaby, compañeros, ¿cómo están? Sí, esta mañana nos está acompañando el doctor Martínez, él es nefrólogo y justamente recordando este Día Mundial del Riñón. Este año el lema es ¿están bien tus riñones? Así que yo quiero esa respuesta, doctor. ¿Cómo sabemos si están bien nuestros riñones? ¿Hay algún estudio que de repente por voluntad propia podemos realizarnos o tenemos que esperar a sentir alguna molestia, algún signo ahí de que algo no está bien para ir recién a consultar o cómo? Gaby, la gente en estudio, toda la teleaudiencia, muy buenos días, muchas gracias por este tiempo para poder hablar de la salud de los riñones. En primer término quiero responder a tu pregunta y la respuesta categóricamente es no, no hay que esperar a tener ningún signo ni síntoma porque cuando aparecen los signos o los síntomas en la enfermedad renal, generalmente estamos llegando tarde. Existen estudios, tanto laboratoriales como imagenológicos, que nos pueden dar una idea de cuál es la función, cómo está la función de nuestros riñones. Y justamente este año nos estamos centrando en eso, en animar a la población a que converse con su médico tratante respecto a cuál es el estado de la salud de sus riñones, como para en caso de detectarse alguna anormalidad se pueda proceder a derivar a un especialista para poder hacer los estudios correspondientes y llegar a un diagnóstico temprano. Doctor, ¿viste así cuando nos hacemos el chequeo anual, no sé, con nuestro clínico y te da la orden de estudio de análisis de sangre? ¿Cuál es el estudio que detecta la salud renal? O sea, forma parte de lo que nosotros llamamos un análisis de rutina. En una rutina generalmente se incluyen, aparte de otros parámetros, la urea y la creatinina, que son los principales marcadores de la función renal. Y por otro lado, un análisis de orina simple y sedimentos también aportan muchísima información con respecto a la salud renal. Y también, para mencionar, un estudio imagenológico muy importante es ver los riñones desde el punto de vista ecográfico, o sea que una ecografía de los riñones, y con eso estaríamos complementando un estudio inicial de lo que es la estructura y la función de los riñones. La ecografía de riñones, ¿cada cuánto se recomienda? No, eso depende mucho del paciente, ¿verdad? No forma parte de un control rutinario, por decirlo de alguna forma. Se tiene que generalmente solicitar en lo que respecta a un control general de una persona de salud, que se puede hacer un estudio una vez al año, o dependiendo de si tiene alguna patología, tal vez es necesario hacerlo, o también por la aparición de signos o síntomas pueden motivar a pedir en otro momento, ¿verdad? ¿Cuáles son esas patologías a tener en cuenta donde hay que decir, tengo que hacer ese control de mis riñones? Bueno, principalmente nosotros cuando hablamos de enfermedad renal tenemos una gran división, una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica. La diferencia está en el tiempo de instalación. Una insuficiencia renal aguda se puede ver en horas o en días, una instalación brusca, rápida. En cambio, una enfermedad renal crónica es la alteración de la estructura o de la función de los riñones en un periodo de 3 meses o mayor a eso. ¿Qué es lo importante? Un diagnóstico temprano. Si se toman medidas correctivas en una insuficiencia renal aguda, se puede evitar la progresión de esa enfermedad a otra complicación más grave. Y en el caso de la enfermedad renal crónica, nosotros tenemos una enfermedad silente. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente en los estadios iniciales no tienen signos, no tienen síntomas, y avanza hasta estadios muy avanzados, ¿verdad? Por eso es que es importante hacerse un control con el médico tratante, hablar con su médico tratante respecto a la salud de los riñones y solicitar una valoración de la función renal para poder hacer un diagnóstico temprano. Qué importante justamente el Día Mundial del Riñón para sentarnos a hablar de esto, ¿verdad? Porque generalmente cuidamos mucho de la salud, pero del riñón no se habla mucho, a no ser de que seas diabético o tengas alguna que otra enfermedad que te esté ya afectando ese órgano. Muy importante lo que acabas de mencionar. La diabetes y la hipertensión son las dos patologías que son las principales causantes de enfermedad renal crónica en Paraguay y en el mundo. Y estas patologías están muy estrechamente relacionadas con ciertos hábitos que tienen que ver con un consumo excesivo de bebidas azucaradas, el consumo excesivo de la sal, que es un enemigo de los riñones porque produce hipertensión arterial, y la hipertensión arterial a lo largo del tiempo termina desarrollando una enfermedad renal crónica. Se estima
que una persona de cada 10 va a desarrollar enfermedad renal a lo largo de la vida. Y hoy hablamos de que la enfermedad renal es una de las patologías más prevalentes. Cada año que pasa, esa cifra va en aumento, es una de las enfermedades que a nivel mundial tiene mayor crecimiento y es considerada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los desafíos más importantes. Bueno, Muchas gracias, doctor. Y como siempre que hablamos de medicina, decimos que la... Gracias, Sofi. Gracias al doctor también. Qué importante los datos, la información, aprender un poco más y tener en cuenta lo que mencionaban al inicio. No hay que esperar a tener síntomas para hacerse análisis. En tus análisis de rutina, preguntarle a tu clínico. Y acá hay algo que con lo que yo pueda saber si mis riñones están bien o no, si mi hígado está bien o no, si, no sé, un chequeo general, pero que sea general en serio, ¿verdad? Claro, porque siempre los médicos dicen con los riñones y con cualquier otro tipo de órgano que cuando ya hay un síntoma quiere decir que la situación está llegando a un extremo, ¿verdad? Entonces, de por ahí el chequeo con precaución y con tiempo uno puede evitar enfermedades o hasta afecciones que después pueden ser crónicas, ¿verdad? Para ese órgano. Y lo mejor siempre evitar, ¿verdad? Tener una buena alimentación, hidratarse bastante, así tenemos todo en orden. Nuestros, ¿cómo se dice? Órganos que son de vital importancia, que muchas veces, Angami, vida, cómo le maltratamos